día tenemos un programazo. Tenemos además atención, vamos a hablar de hipnodieta, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con anorexia desde el lado psicológico y también desde el lado de la nutrición. Para eso tenemos grandes invitados como es Catalina Miranda y el señor José Luis Rojas. Fuerte aplauso para él. ¿Cómo estamos? Adelante nomás. Oye, se nota como vacío el estudio. Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Bien? Oye, además tengo que decir que estamos listos. Chile-Uruguay el día miércoles. Estamos apoyando desde ya nuestra selección. Buenas noches, hipnodieta.cl se hace presente. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Cuánto ganamos el miércoles? Chile-Uruguay, ¿cuánto gana? ¿Se la juega o no se la juega el psicólogo? Yo la verdad no soy muy fanático del fútbol. Ah, ya. Entonces no... Espero que ganen, tienen buena selección, pero, Claro, pero tenemos. usted no está ni ahí. La verdad no. Ya. ¿Y usted? 2-1 ganamos. Sí. ¿Y a usted le gusta el fútbol? Sí, me gusta. Disfruto Excelente. la previa y todo eso. Maravilloso. Oye, vamos a hablar de hipnodieta, vamos a hablar además, vamos a dar diferentes tips para que la gente lo vaya aplicando, obviamente, a través de nuestra página, de la página de hipnodieta.cl, pero también vamos a hablar desde la psicología. La semana pasada hablamos con Catalina de cómo se iba abordando esto, mi querido José Luis, desde su profesión, pero desde la parte psicológica. La gente siempre incluso han llegado a Twitter, ¿cómo controlar la ansiedad? Bueno, la ansiedad es algo que se repite frecuentemente y es lo que siempre destruye las dietas. Ya. Porque la persona tiene un vínculo con la comida. Lo que pasa es que la comida es muy importante, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino que desde el punto de vista del contexto social. Si tú te fijas alrededor del mundo, hay religiones, por ejemplo, que dejan de comer ciertos alimentos en ciertos días, o no comen ciertos alimentos, o comen otros en ciertas oportunidades. Por lo tanto, siempre está muy vinculado con lo social. Con lo social. Y ahí quiero entrar de lleno en el tema, José Luis, porque el tema de hoy día es la anorexia. Obviamente hay muchos papás y mamás que están preocupadas y preocupados de lo que pasa además en el ámbito social, en los colegios, la invasión de publicidad, ¿no es cierto?, de tener una buena figura, tener una figura delgada. Eso en lo social, en el canon más o menos de lo que nos dice los medios de comunicación, es estar delgado, es estar flaco. Entonces, ¿cómo empieza la anorexia, por ejemplo, en los niños, en los jóvenes? Bueno, hay características que la gente que llega a ser anorexia tiene en común, como por ejemplo padres muy restrictivos, muy exigentes, o donde la comida pasa a ser un tema en la casa, donde por ejemplo frases como de aquí te levantas cuando el plato esté limpio, ¿te fijas? O sea, obligar siempre a los niños a comer todo lo que se les pone. Oye, eso uno podría pensar lo contrario, ¿ah? Es decir, hay que ser un poquito más permisivos, hay que ser más libres con el tema de la comida desde muy niño. Yo creo que es importante, mira, si bien es cierto, es importante frustrar a los niños de chicos, que la vida está llena de frustraciones, sin embargo también hay que dejar que ellos ganen de repente, porque de a poquito se va consolidando el yo. Ya. Entonces, esto de anularlo y anularlo y anularlo permanentemente tampoco es sano. Por lo tanto, eventualmente hay que permitirle ya, si no te gusta, prueba, si te gusta bien, si no, no lo comas. ¿Te fijas? Pero esa cosa tan rígida daña. Vamos a empezar a dar hartos tips. De hecho, usted puede interactuar con nosotros a través de @melatetv, @DanielXHuevo, porque estamos hablando de la anorexia, un tema que nos preocupa mucho y me imagino que llegan muchas personas a tu consulta, José Luis, así que vamos a estar hablando de eso. Pero básicamente, querida Catalina, ¿qué es la anorexia? La anorexia es un trastorno que se manifiesta mayoritariamente en las mujeres, un trastorno alimentario en el cual la principal característica es la restricción alimentaria. Ya. Empiezan a perder peso rápidamente, se sienten muy gratificados cuando pierden peso y tienen otros síntomas asociados que los puede escribir mejor José Luis, pero en la parte personal son personas súper inteligentes, apáticas, que socialmente se empiezan a aislar porque como el tema de la comida es un vínculo social, ellos se empiezan a desvincular de esto. Por lo tanto, tienden a ser un poco más apáticos y esconden este tema. Y ellos tienen una autopercepción de que están normal, incluso se ven siempre gordos. Sí, claro. Entonces están obsesivamente con el tema de conteo de calorías. El otro día leí un artículo que también la anorexia, tú dices que mayoritariamente mujer, pero cada día parece que se están sumando hombres a la anorexia. Es una patología, una enfermedad que ahora está reclutando hartos hombres. Ajá. Por las características que nos nombra Catalina, José Luis, básicamente uno, bueno, y por el tema personal siempre lo asocio como también a una adicción. Tiene que ver un poco la adicción porque también tiene uno a aislarse, a esconder mucho, a manipular. También tiene un tema con la comida esto. Sí, tiene varios componentes de adicción. De hecho, hay muchos programas de rehabilitación de adicciones que mezclan también los trastornos alimenticios.
Me acuerdo, años atrás fui en Argentina, Uruguay, en un programa de Manantiales, me acuerdo. Acá en Chile hay algunas comunidades terapéuticas que efectivamente también están aceptando anoréxicos dentro del programa de tratamiento de adicción. Y es una enfermedad para toda la vida que siempre se va a tener que estar monitoreando cuando una persona desarrolla la anorexia. Siempre va, el papá o que sea, cuando esa misma persona crezca, va a tener que estar monitoreándose. Sí, la verdad se puede controlar, es de control, se puede controlar, pero va a tener que estar atento siempre, igual que las adicciones de alguna manera. Y por otro lado, el tema de que los papás a veces creen que esto simplemente tiene que ver con una etapa de la vida del joven o de la niña que está. No lo tomen tan liviano, porque entre un 10 y un 20% de las personas anoréxicas mueren por la anorexia. Por lo tanto, es una enfermedad grave. ¿Y cómo puedo empezar a identificar si mi hijo es o no anoréxico? ¿Cómo yo puedo empezar a decir, bueno, él está malo para comer, o quizás a lo mejor está pasando por su periodo de adolescencia, y desde ahí a una cuestión tan drástica como es la anorexia? Bueno, por ejemplo, hay características. Generalmente, como decíamos antes, el 90%, a pesar que ahora se están sumando más hombres, pero normalmente el 90% de los casos son de mujeres, son adolescentes. Generalmente constantemente están preocupados, ¿no es cierto?, de la comida, se adelgazan mucho. Los ojos como que se hunden, las piernas, las extremidades generalmente se adelgazan mucho. Amenorrea en el caso de las mujeres, sobre todo, de hecho, uno de los criterios de diagnóstico del DSM-5 es que haya por lo menos 3 meses de episodio, digamos, de amenorrea, de no menstruación. Ajá. Y en esos términos, Catalina, también obviamente cambian los hábitos alimenticios, ¿alimenticios o alimentarios se dice? De las dos maneras. De las dos maneras. Cambian los hábitos además en términos de horario, a lo mejor no le gusta comer en la casa, y ahí es donde uno puede encender la alarma, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que los papás tenemos que estar muy atentos son en los cambios físicos, porque el resto... ellos saben camuflarlo muy bien, porque son personas muy inteligentes. Siempre están con la estrategia de que ya comí en la casa de mi amiga, que voy a comer después, y cuando se enfrentan al plato de comida, tiran todo hacia un lado, distraen a la gente, van a la cocina, botan la comida, vuelven con el plato más vacío. Entonces uno no alcanza a percibir eso en un principio, pero sí empieza a haber cambios físicos. Cuando pierden más del 10% del peso en un periodo corto, estamos hablando de un cambio brusco agudo. ¿Y hay, perdón, un hábito de otras comidas, por ejemplo, comer excesivamente algo o tomar mucho líquido, o donde yo también pueda encender la alarma? Hay cosas que empiezan a compensar el apetito que genera no comer. Mucha agua, café, diuréticos, laxantes. Son personas que tienen hartos tipos de laxantes, en pastillas, líquidos, etcétera. Y yo encuentro que, y a mí lo que me ha tocado ver mucho son mujeres que no tienen una apariencia saludable. O sea, tú puedes ver a alguien delgado y empiezas a hacer una encuesta alimentaria y consumen todo light, sin azúcar, pero no por eso eres anoréxico. Claro. Y estáis dentro de los rangos normales de IMC, que entre el 18,5 y 24,9 en puntuación. Son personas que tienen una apariencia enfermiza, un color de piel distinto, se les pone un pelito en la piel, que es como un lanugo. Y bueno, el tema de los desórdenes ¿Y a qué edad más o menos puede comenzar la anorexia? ¿10 años? A los 10 años. Lo más grave entre 10 y 18 años. Como adolescencia. Exacto. ¿Y esto viene desde los medios de comunicación? ¿Nace en el colegio? ¿Nace en la misma familia? ¿Cómo se puede? Hay características, distintas características. Te nombraba algunas con relación a la familia, pero también efectivamente toda esta exacerbación de la delgadez, ¿no es cierto? Porque además se vincula socialmente a una persona exitosa con una persona delgada. Entonces, en el fondo no es que las personas quieran, por ejemplo, ser más bonitos, ¿te fijas? No, se encuentran feos. Y aparte, ¿qué pasa con eso, con el espejo? Cuando además de encontrarse feo, las personas, como decía Catalina, se encuentran que aún no están en el peso delgado y son extremadamente delgados, y ellos se autoconvencen de que están con sobrepeso. Exacto. Ese es uno de los grandes claves, digamos, del tema de los trastornos alimentarios, que están en el fondo la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y otro tipo de trastornos, entre los que están los atracones, por ejemplo, que tienen básicamente que tienen que ver ellos con el tema de esta falsa percepción del cuerpo. No percibe y se lo ven gordo. De repente hay un ejercicio que uno hace, de repente frente a un espejo, y que dibujen su cuerpo. Y ellas dibujan un cuerpo súper ancho. Claro.
O sea, estando ahí mismo. Entonces, están alejados de la realidad. alejados de la realidad. Vamos a estar hablando, mira una nota, ¿les parece de introducción de la anorexia? Sigamos hablando con José Luis, con Catalina. Anote todas las preguntas que quieran y las desarrollamos acá en Melate por UCB Televisión. La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es una de las enfermedades más complejas que existe, debido a que la misma enfermedad va acompañada de la presencia de muchas enfermedades, tanto mentales como físicas. Además de esto, existe también el factor sociológico. Todo esto hace que esta enfermedad sea muy compleja. La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario o trastorno de la conducta alimentaria caracterizada por la inmoderada restricción de alimentos, hábitos alimenticios inadecuados o rituales, la obsesión por tener una figura delgada y un miedo irracional a la ganancia de peso, así como una autopercepción distorsionada del cuerpo. Debido al temor de aumentar de peso, las personas con este trastorno restringen la cantidad de alimentos que consumen. Los pacientes con anorexia nerviosa con frecuencia experimentan mareos, dolores de cabeza, somnolencia y falta de energía. Las personas con anorexia nerviosa a menudo se ven a sí mismas con sobrepeso u obesas. Bueno, un poco lo que estábamos hablando, esta Exactamente. pequeña nota de Está buena, introducción es básicamente lo que estamos hablando, lejana a la percepción de la realidad, lo que pasa con los espejos, lo que pasa en términos de anorexia y también este trastorno en términos de alimento, en términos de horario y también manipular mucho, todo lo que tiene que ver con alimentos se manipula mucho. Ahora hay una cosa interesante con esta enfermedad, que dejemos claro que es una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Pero también empieza a haber otro tipo de enfermedades psiquiátricas que se van asociando a la anorexia. Por ejemplo, un trastorno ansioso podría gatillarse sin ninguna dificultad, o incluso depresiones, o trastornos ansiosos como el trastorno obsesivo compulsivo, Sí, claro. o afectivos como las depresiones. Ahora, por Entonces, ejemplo, ya es un anoréxico depresivo además. Ajá. Entonces va sumando. Tiene que ver, por ejemplo, que una niñita vea que su mamá es extremadamente delgada, que su mamá hace mucho deporte, que su mamá está muy preocupada de las dietas. ¿Eso también va gatillando de alguna forma alguna información que puede desarrollar una anorexia? Por supuesto, porque los niños aprenden de dos maneras. Primero por el modelo y segundo por el aprendizaje vicario o social. Por lo tanto, el modelo es el primero en la casa. Si el niño, ojo que también la estructura de personalidad se forma en los primeros 7, 8 años de vida. Por lo tanto, que es el tiempo que más pasa en la casa, en teoría con los padres o con la madre, y si ve esa conducta, por supuesto que la va a imitar. Ajá. En el colegio hay una baja en el rendimiento, por ejemplo, ¿dónde yo puedo también identificar en términos de mi niño, mi niña, que no quiere ir al colegio, que no quiere hacer deporte, ponte tú? ¿Qué tipo de actitudes tienen que pueden empezar a encender esa alarma? O sea, va a ser un niño que va a empezar a bajar su rendimiento escolar, empieza a usar ropas distintas, muy anchas, para que no se note su delgadez, empieza la apatía, no se empieza a juntar con los amigos y los cambios físicos, o sea, de todas maneras. Lo otro que tiene es mucho frío. Mucho frío. Sí, mucho frío, porque la falta de calorías en definitiva no le genera ni siquiera calor Y corporal. en términos de personalidad también deben ser personas que se ponen tremendamente irritables, ¿no es cierto? Súper irritable, sí. Sí, Es verdad. porque obviamente no está compensado los alimentos, no están conformes con su cuerpo, por lo tanto son personas que deben tener Sí. más Exacto. Empiezan a ser contradictorios, les molesta todo, como se aíslan, también no les gusta que les invadan su espacio. Además son personas que son muy... tienen una personalidad muy fuerte, entonces son capaces de llevar a cabo su plan de adelgazar y bajar de peso, pero también su plan de que nadie los moleste, niegan Se todo ponen tipo una de- estructura adelante. Exactamente. Ajá. Niegan todo tipo de problemas con el peso. eso es ¿Se puede importante. gatillar una anorexia ya en la adultez? Sí, hay. ¿Hay? Sí, todos porque- somos potenciales Porque anoréxicos. ojo, uno siempre tiene como la imagen de que esto se desarrolla en la adolescencia, pero también en la adultez, y básicamente se lo pregunto por personas que he conocido que, por ejemplo, se hacen una operación de bypass, se ponen extremadamente feliz con el nuevo peso y ya después pasan al otro límite de no querer comer nada, de seguir manteniendo o seguir bajando ese peso. Sí, todos somos potenciales anoréxicos, porque todos vamos a querer de alguna manera estar delgados. Lo que pasa es que cuando tenemos alguna carencia efectiva, esto se puede gatillar. Entonces un mensaje, como volviendo un poco atrás, Daniel, para los papás, es reforzar siempre la autoestima en las personas, en los niños, en los hijos, que siempre van a ser aceptados y queridos de la manera que sean, y que no solamente por el tema del peso. Y siempre ayudar a que coman sano,
de todas maneras facilitar la cosa. Las personas que desarrollan anorexia generalmente han tenido periodos de sobrepeso u obesidad, por lo tanto han estado en el otro lado y saben lo que el bullying que han pasado y todo el cuento. Entonces hay que evitar eso, y eso a través del ejemplo, comprando cosas descremadas, sin azúcar, fomentando la actividad física para que no lleguen a una gordura y gatillen todo lo contrario. De repente deberíamos hacer un llamado a los papás porque uno habla de los programas de televisión, habla de la anorexia. ¿Se le ha tomado, José Luis, realmente el peso que estamos hablando acá de una enfermedad que es mortal? No, yo creo que no se le ha tomado el peso, Ya. porque se habla mucho a nivel tal vez de farándula, que la modelo, no sé qué, pero en realidad es una enfermedad psiquiátrica, y una enfermedad psiquiátrica grave, ¿ya? Y además de difícil tratamiento, de tratamiento largo, 2 años de tratamiento como mínimo. ¿Y este es un tratamiento que se da en forma ambulatoria? ¿Hay casos que hay personas que hay que internar? Hay también, casos ¿no que hay es que cierto? internarlo, por supuesto, por supuesto. Dependiendo de su estado orgánico, porque Sí. hay gente que llega a pesar 30 kilos, Daniel, o sea, ellos no son capaces ni de las funciones vitales. Y la gente, por ejemplo, que identifica que tiene un hijo con anorexia, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar? Ir a un psicólogo, actuar un rápido, psiquiatra, primero actuar rápido, ¿cómo? porque tiene mucho mejor pronóstico en el primer año del proceso. Ahora, generalmente a los padres les cuesta darse cuenta Y que está pasando aceptarlo. esto y aceptarlo también, por supuesto. Eso te iba a preguntar, ¿hay padres como que tratan de ocultarlo o tratan de decir, no, mi hijo no tiene este problema, no tiene esta enfermedad? Bueno, pasa mucho también en el tema de las adicciones. Como que es un tema aún tabú, como que hay familias que no aceptan y al no aceptar, en definitiva, permiten que su hijo se está enfermando más todavía. Exactamente, No día se trata tras a día. tiempo. Día tras día se enferma más, es impresionante. Es un deterioro que uno ve el deterioro en 6 meses, en 7 meses, y ya empieza a ser complejo el tema del tratamiento, porque además niegan constantemente, por lo tanto hay que prácticamente eventualmente internarlos contra la voluntad. Contra la voluntad. Claro. Internación forzosa. Internación forzosa, la ley lo permite. Por lo tanto, los padres pueden firmar para que su hijo, el Ceremi, creo que es el que autoriza en la clínica psiquiátrica, y una internación forzosa porque está en riesgo su vida. Sí. En cada una de sus consultas o la consulta que tienen ustedes juntos, llegan muchos casos de anorexia. La gente está consultando, está preguntando, se está preocupando del tema, Catalina, o más bien lo vemos en los medios sociales, como decía José Luis, a lo mejor tal vez por una modelo, por algo que pasó por ahí. Yo lo veo más en los medios sociales, pero me está pasando mucho que llega la mamá con la hija preocupada. Ya. Pero al final, como la mamá entra con la hija no habla nada. Es la mamá la que dice, sí, porque esta niñita no está comiendo, que no sé qué, y la otra niñita calladita. Ya. Entonces a mí me dan ganas de decirle, mamá, déjeme hablar un rato con la Con niña. la hija, claro. Pero bueno, al final logro hacer eso y efectivamente las niñas están tendiendo a comer menos, pero los papás que llegan a la consulta están desesperados. Y empezamos a probar distintas estrategias. Lo primero que no hay que hacer es decirle, eres una anoréxica. Ya. Y decirle, yo te quiero engordar. Eso es tabú, no se le puede decir. Hay que decir, Eso es un buen tip el que estás dando, Sí, Catalina. de todas Bueno para los maneras. papás que nos están viendo. No hay que mencionarle la palabra ni gordura, anorexia, ni ni que, anorexia. ni que hay que hacerla engordar, que está muy flaca. Hay que, a través de una nutricionista, obviamente con técnicas dietéticas, Ya. empezar a trabajar qué alimentos darle, que sean en poquito volumen y que sean descremados, que no tengan azúcar, porque pasa mucho cuando una persona ha dejado de comer ciertos alimentos, reincorporarlos de una es un síndrome de realimentación y eso claro. provoca al final vómitos, lo mismo que un niñito desnutrido de Etiopía. Si uno le da un pedazo de carne gigantesco, el niño ya no tiene las enzimas digestivas, entonces empieza con un trastorno de rechazo, que al final es un círculo vicioso. Entonces la realimentación es paulatina y de acuerdo común con la paciente. Perfecto. Ella tiene que estar súper consciente de lo que tiene que lograr, pero vamos de a poquito y con puras cosas light, como tiene que ser el resto de la vida. Así que no se trata de engordar a la persona de manera excesiva. Ahora es importante también, Daniel, señalar que esta es una patología que tiene que ser abordada por un equipo multidisciplinario. todas O sea, maneras. psiquiatra, psicólogo, nutricionista y enfermera eventualmente o un médico general. Para, profesor de educación física, un kinder, para que Exacto. recupere la movilidad, porque tienden a En este sentido estamos postrarse. bien desinformados, José Luis, ¿ah? Como Muy que desinformado. está muy desinformada una enfermedad que se da más de lo que uno cree y que la gente no le ha tomado, como decíamos, el real peso. Fíjate esos que términos acá- todos sabemos lo que es la anorexia, pero no todos hemos profundizado en la enfermedad. exactamente, acá en Chile hay 500.000 personas con problemas de anorexia entre los 14 y los 30 años en el último periodo de tiempo. Mira. Por lo tanto, no es menor. Ahora, ¿por qué ha crecido en términos de género masculino la enfermedad? Yo creo que tiene que ver con los íconos
Claro, con los cánones de belleza, la vigorexia que hablábamos el otro día, Exactamente. esto de mantenerse delgado, de mantenerse en el gimnasio, con el músculo, tiene que Y ahí un poco vienen de- otras cosas como las inyecciones localizadas para disolver uno u otro rollito y empieza una vorágine. Esto es como la cirugía estética. Ajá. Una vez que parte, sobre todo cuando te toqué la cara, sonaron. O sea, es tremendo. Oye, la No gente paran. a través del Twitter se está manifestando @melatv, pero básicamente se están repitiendo una pregunta que es bien clásica, que a los 10 años o a temprana edad, digamos, ¿cómo separo de que mi hija no va a ser anoréxica porque está mañosa nomás, porque no quiere comer? O sea, la gente igual se alarma con el tema, entonces quiere saber realmente cómo hacemos la diferencia. Porque es una conducta que no es de un día ni de una semana. Tienes que ponerlo bajo un contexto de un mes por lo menos. Ya. Que tú ves que tu hija no está comiendo y que tiene los cambios. O sea, una niñita a los 10 años que no come por una semana, te aseguro que baja 2 o 3 kilos. Después lo mismo va a pasar la semana siguiente y siguiente. O sea, no es una cosa puntual de 3 días, es por un mes por lo menos, que Ya. tú veas que... Y además toma conductas compensatorias para el hambre, como es tomar mucho líquido, empieza a hablar mucho de las calorías Ya. y obviamente empieza también a estar un poquito más apática y de repente compensa con harto ejercicio hasta que ya el cuerpo no puede porque no tiene la energía. Pero es una conducta que se tiene que repetir por más de una semana, Y no ahora, una cosa Y en puntual. actitudes externas de la niñita o del niño, que sea a los 10, 12 años, que por ejemplo se tome muchas fotografías, que esté muy preocupada de su cuerpo, que se mire mucho al espejo, ¿tiene que ver eso o básicamente no? Más importante que eso es cuando empiezan a preguntar mucho cómo están, si Ya. están gordos, si están flacos, que empieza a girar en torno al peso, y el aislamiento también es importante. Es muy importante porque en el fondo, como la comida es un vínculo social, como decíamos delante, se van alejando de este vínculo social. A veces se levantan de la mesa y vuelven con los ojos llorosos. Es porque han ido y el esfuerzo de vomitar les dejan enrojecer los ojos. Ahora en ese Entonces, sentido, hay usted que cosas- viene drástico, amigo psicólogo, por ejemplo, y ahí es donde se me produce la duda, porque, por ejemplo, yo estoy comiendo con mis hijos en la cena, en el almuerzo, no debo permitir que ellos se paran sin antes terminar de comer. ¿Cómo lo voy manejando eso? No necesariamente, porque puede terminar de comer y ir a vomitar. Ya que se da harto. Se da eso, se da harto, sí. Ajá. Entonces, lo mejor es ir comiendo. Uno conoce a su gente, digamos, sabe cuáles son los ritos más o menos que tiene cada uno en la comida. El problema es que la cena en las casas se ha perdido. Es que eso es lo que te iba a decir yo. Hay Se ha una cuestión de perdido. costumbre acá, que ya Exacto. estamos todos comiendo en los dormitorios, y Exactamente. se perdió esto de sentarse en la cena a comer. Exactamente. Y eso, y ojo, que es un gran factor protector de adicciones, de trastornos mentales. La La comida, conversa. la comida en la noche. Oye, qué buen punto estás tocando, José Sí. Luis, ¿ah? Porque eso se perdió absolutamente Sí. yo creo, en la mayoría de nuestras familias chilenas, esto de sentarse a comer, porque además es muy importante el cómo están, cómo te fue, qué es lo que hiciste. Ahí se da un lazo de comunicación que ahora no se está dando cada uno, y lo reconozco. Estamos comiendo casi en las habitaciones, con horarios distintos. Y después con un sistema de comunicación totalmente distinto al que pudimos haber vivido nosotros cuando niños, que es esta cosa del WhatsApp, de los Facebook y todas estas cosas, que en realidad aíslan también. Ajá. Una cosa que quiero agregar. Recalcar. Sí, importantísimo. Hay que tener claro cuáles son las páginas de internet que están visitando los hijos, porque hay foros y hay páginas donde se promueve la anorexia, donde hay niñas anoréxicas que dan tips Ah, y tienen todos estos seguidores. Ya. Yo no me sé los nombres, pero yo estaría preocupada si veo a mi hija que está comiendo menos, podría revisar su celular No, y o no el solamente las páginas, computador. sino que también con quién interactúa ella en términos Sí. de redes sociales. Por ejemplo, a quién sigue en Instagram, a quién sigue en Twitter, a lo mejor si es que tiene redes Exacto. sociales, para saber que a lo mejor ahí le están dando algunos tips de cómo llegar a una O cuál es el anorexia. grupo de amigas que está teniendo, porque se forma harto que ahora que las niñas que están anoréxicas se juntan con otras anoréxicas. Entonces, si tú ves que cambia de amistades por una niña que era X y ahora otra niñita que anda toda flaquita por la vida y que hay fama ya, hay que poner ahí orden y comunicarse con el colegio y tomar como una actitud. Y con los papás de las amigas, Exacto. obviamente con los papás de Yo las recuerdo un amigas, con el colegio hace importante. poco tiempo, hace unos años atrás en realidad, un colegio de religioso femenino, tuvieron problemas con las alcantarillas porque las taparon las niñitas de tanto vomitar. Entonces instalaron unos guardias En ahí el después. colegio, Sí, todas las niñitas eran anoréxicas. O sea, varias. vomitaban permanentemente lo que comían. Y taparon las cañerías, o sea, así de fuerte. Imagínate un colegio, una cantidad de chiquillas que... Y el colegio no logra darse cuenta. Bueno, ahí se dieron cuenta y empezaron a tomar medidas. Hoy día ese colegio ya no existe. Mira. Oye, el colegio Vamos también a es, la curva.
El colegio también es importante, José Luis, en términos de educación de la anorexia, se habla poco también, ¿eh? Poquísimo, muy poco. En realidad los trastornos mentales se habla poco. La gente conoce la depresión de repente, pero nadie conoce los detalles. Bueno, no tienen por qué conocerlo. Pero le tenemos miedo a la salud mental, ¿ah? Sí, le tenemos miedo. Es como un tema, y esto ya cabe en las adicciones, cabe todo, nos cuesta hablar de la salud Sí. mental. Como Porque cuando la decimos salud vamos al psicólogo, al psiquiatra, es como algo negativo. Es que la salud mental produce mucho trastorno en una familia. Claro. Mucho trastorno. Entonces, en el fondo, de alguna manera, la gente le saca el cuerpo a esto. Ajá. ¿Ah? Y deja que las cosas pasen, y el problema está en que mientras más deje que las cosas pasen, peor es la situación. Así es. Bueno, ustedes pueden averiguar absolutamente todo acerca de la anorexia a través de la página web de José Luis y también de Catalina, que es www.himnodieta.cl, que además, aparte de tratar temas como la anorexia, también ustedes obviamente tratan a personas que quieren bajar de peso en forma normal, Saludable. regular, o sea, regulada y saludable, Catalina. Así es. ¿Sí? Sí, Con un de buen todas plan, maneras. Buen plan de 8 semanas. De 8 semanas. Lo hemos Súper dicho. No, ha ido Exitoso. estupendo. Sí. Ha ido súper bien. Le Sí. ha ido bien. Mira, el 100% de los pacientes bajan de peso. Ya. 95% sin ansiedad. Sin ansiedad. Hoy el otro día me preguntaban acerca de que vino Catalina a explicar toda la hipnodieta. Me preguntaron 2 personas si esto tenía después que mantenerse mensualmente o uno con estas 8 sesiones ya queda más o menos listo. Es que la idea es que aprenda. A ver, desde el punto de vista de la hipnosis te voy a hablar. Básicamente lo que nosotros, o lo que intentamos hacer con relación al tema de la hipnosis, es que la persona aprenda autohipnosis. La hipnosis siempre es autohipnosis. Yo lo he dicho 1000 veces, claro. siempre es autohipnosis. Por lo tanto, cuando la persona aprende a hacer autohipnosis, gana una herramienta para toda la vida, Ajá. primero. Y ya no depende de nadie para hacer la hipnosis. Se la puede hacer solo. Y ese es uno de mis cruzadas, si tú quieres, que toda la gente entienda, por favor, que pueden hacer autohipnosis y pueden tener el control de la ansiedad, por ejemplo. Espectacular. Y además ahí se regula también, tú le das una dieta especial, Catalina, según cada una de las personas. Exacto. son Aparte de la hipnosis, 3. que la hipnosis es para controlar la Ojo que ansiedad. es tremenda la Catalina, yo no te lo he dicho, pero de verdad yo veo las dietas y los comentarios de las pacientes y de verdad que tú le haces a cada uno una dieta distinta. Sí, no es un copy-paste. Es personalizado cada... Sí, considero, hay cosas que son protocolizadas, pero me pongo a hacer las cosas específicas.